Hace un tiempo, Natalia, en el último programa que hicimos, que fue empezando este año sobre enfermedades raras o huérfanas, me hablaste de un tema que me quedó sonando en la cabeza, nutriepigenética, y me lo vendió de esta manera, queridos televidentes. Me dijo, es que la nutrición afecta nuestra historia genética. Lo que yo le entendí en ese momento a Natalia es que una buena o una mala nutrición, dependiendo, o exacerba la genética mala, o calma la genética mala, o alborota la genética buena. Es decir, la alimentación influye muchísimo en nuestra salud, y no solamente lo que les hemos dicho acá de cuidarse de las grasas, de todos esos asuntos cuando ya estamos pues en una edad adulta o ya somos jóvenes. Desde el embarazo, desde planear un embarazo, desde esos primeros años de vida, lo que nos comemos influye en nuestros genes, para bien o para mal. Hablé mucho, pero más o menos tiene sentido, Natalia. Perfecto, es lo que necesitamos todos saber. Sí, evidentemente, como hay en algunas frases populares, somos lo que nos comemos, y eso es una realidad. Y desde el punto de vista de la información genética, que es lo que vamos transmitiendo de generación en generación, es influido por muchos factores, y entre ellos están los alimentos, que son compuestos exógenos, ¿cierto?, que van a modificar la expresión de nuestros genes. Porque una cosa es decir lo que decíamos ahora, que hemos hablado mucho de prevención y de estilos de vida saludable, y una buena alimentación está inmersa en ese asunto pues como tan genérico, pero otra cosa es decir que nuestro ADN, nuestros genes se afectan positiva o negativamente. Correcto. Desde lo que come la mamá antes de quedar en embarazo y durante el embarazo y los primeros años de vida. Exactamente, es una cosa, todos tenemos responsabilidad en eso. No lo hacemos es porque no carecemos de ese conocimiento, y hemos perdido toda esa tradición oral, toda esa cultura milenaria que empíricamente se sabía, ¿cierto? El cuidado que se tenía, por ejemplo, con las maternas, los 40 días, cómo cuidaban a las maternas en esos 40 días en la alimentación. Hoy en día una mamita tiene su hijo y a los 3 días está en el centro comercial con su bebé. No quiere decir que eso sea satanizable y sea malo, no, sino que a veces se descuida toda esta parte de la alimentación, y esa mamita lo que va a ir a comer es sus hamburguesas, sus papitas, o sea, la comida industrializada, ¿cierto? Que de una manera desmedida puede llevar incluso a provocar enfermedades. Y este concepto lo conocemos como nutriepigenética. Correcto. La epigenética es una ciencia que desde 1942 está descrita, básicamente donde habla no solamente de los alimentos, sino de la cantidad de factores ambientales, incluso el estrés mismo, el cigarrillo, la contaminación, los químicos, etcétera, que afectan la expresión de los genes. Pero aquí está inscrita única y exclusivamente a cómo los alimentos van a modificar la expresión de esos genes, negativa o positivamente. Y para saber cómo los alimentos van a modificar la expresión de mis genes, negativa o positivamente, me tienen que hacer un estudio. Hoy en día hay muchos estudios, incluso en Colombia se está prestando servicio en los laboratorios conocidos de la ciudad, donde se hace una nutrigenómica, por ejemplo, o se hace una determinación de los alimentos a los que tú eres, pues puedes consumir sin ningún temor, o a los que pueden crear alguna reacción en tu organismo. Pero sin necesidad de hacerme un estudio de esos, porque muchos televidentes dirán, valiente Gracia, yo no me voy a hacer eso debe ser costoso, dispendioso, o qué sé yo. Ok, entonces los que no lo vamos a hacer, igual el contenido de este programa nos va a ser muy útil para pensar en nuestra salud, en la de los niños por nacer y en lo de los niños que ya están empezando a gatear. Absolutamente, absolutamente, porque es que no se necesitan ni grandes conocimientos ni grandes pruebas de laboratorio para determinar, por ejemplo, la toxicidad que tiene, por ejemplo, un aceite múltiples veces recalentado. Total. Ella es Natalia Mesa, genetista y bioquímica molecular. ¿Qué es eso? La genetista más o menos, pero sí. La bioquímica molecular. Bueno, la bioquímica es una ciencia maravillosa que se encarga de mirar todos esos procesos químicos que se hacen en los sistemas vivos. Sí, y la genética... A usted le suena muy sencillito, ¿no? Sí, y la genética molecular básicamente entra en el detalle de toda la información genética en todos sus pasos
para definirnos las características positivas o negativas, es decir, enfermedad o salud de un individuo. Y para complementar este programa, cuando yo dije, hablemos de eso porque me parece un tema fascinante y que todos nos alimentamos y alimentamos a los menores, somos responsables de alimentación de ellos. Este tema nos sirve a todos. Tú me la recomendaste a ojo cerrado, vamos a buscar a la nutricionista y dietista Beatriz Parra, esa fue la recomendación. Correcto. Y también llamé a la Universidad de Antioquia a pedir esa recomendación porque usted estaba de campo y no me contestaba, de trabajo de campo, y me dijeron, para ese tema, la nutricionista y dietista, mejor dicho, usted tenía que estar aquí, Beatriz. Bienvenida. ¿Cómo estás? Qué rico estar contigo. Hola, Natalia. Hola, doctora. ¿Y cómo así? ¿Por qué sabes tanto de nutriepigenética, Beatriz? El tema siempre me ha gustado mucho, pues yo soy nutricionista dietista de base. A los nutricionistas dietistas pues nos tiene que gustar mucho, por supuesto, ser enamorados de la ciencia, de los alimentos y de la nutrición humana. Y estoy de acuerdo con Natalia, es que la bioquímica, yo hice un estudio también en bioquímica nutricional, una maestría, un énfasis en bioquímica, y la bioquímica es apasionante, ver cómo los nutrientes, cuando nos comemos una manzana, nos comemos un jugo de naranja, nos tomamos un jugo de naranja, cuando nos comemos una ensalada bien rica, esos compuestos que tienen nutrientes y no nutrientes, ¿qué papel están jugando al interior de nuestras células? Eso es maravilloso. A ver, eso es maravilloso. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy. Y vamos a empezar, Samuelillo, con esa imagen de la primera que te mostraron, para hablar de genética. ¿Qué son esas células? ¿Qué es eso del ADN? Y para empezar a entender por qué los alimentos tienen que ver con eso. Natalia, esa parte te corresponde. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Bueno, esa es una representación, una gráfica del material genético, DNA o ADN, ácido desoxirribonucleico, que básicamente es la información que se pasa de una generación a otra. ¿Y cómo pasa eso? Cuando tenemos el espermatozoide, ¿cierto? Tiene ese DNA, lo tiene allá en su núcleo, y cuando está el huevito de la mamá, él tiene su material genético en forma de DNA, pero ahí está en forma simple o haploide. Voy a mencionar algunas palabras técnicas. Pero no las traduce, ¿listo? Sí, claro. O sea, está simple. Cuando ellos se encuentran, ¿cierto? Y se hace el cigoto, entonces ya están en la forma completa y ahí empiezan a darse múltiples divisiones dentro de ese huevito y ese huevito se convierte como una morita, después se va a convertir en un embrión, luego en un feto y luego el niño. Entonces, ¿qué pasó con ese material genético? Maravillosamente existe toda la indumentaria molecular, todas las herramientas para que esa molécula se multiplique millones y millones de veces. ¿Qué es esa molécula? Esa molécula es como una biblioteca donde hay muchos libros y cada libro tiene una información o cada grupo, cada enciclopedia. Entonces, un gen, por ejemplo, está compuesto por esa secuencia que pueden ir en muchos pares de bases, que es pares de bases porque cada una de esas representa químicamente un nucleótido. Entonces fíjese que esa es una doble cadena de DNA, mire que es 1 y 2, ¿cierto? Como estamos viendo, y le estamos viendo unas patitas ahí. Esas patitas representan los enlaces que hacen dos compuestos químicos, que son las letras del DNA, A, C, G y T, ¿cierto? Entonces, después de esa información viene otra molécula que es el RNA, o sea, ácido ribonucleico, es decir, se traduce, hace una lectura y la maquinaria molecular para traducirlo al RNA y luego ese RNA se convierte en proteína, que son las moléculas que van a hacer todo en forma de tijeritas, en forma de mensajeros, en una multiplicidad de cosas. Perfecto, Natalia. Y entonces cuando ya se formó todo eso, sucedió todo ese proceso, yo ya estoy marcada, ya tengo mi carga genética lista. No podemos decir que lista, Okay. Más aún, en estos momentos, todos los que estamos aquí no podemos decir que está lista. Estamos listas como individuos con nuestras características, pero el DNA que tenemos en cada uno de los tejidos
por los compuestos que nos comemos, es decir, si fumamos, si nosotros comemos comida mal, cosas tóxicas, ¿cierto? Como el cigarrillo, como ciertas sustancias, las drogas, por ejemplo, y en los alimentos. Cualquier alimento, incluso un alimento que no esté en las condiciones óptimas, puede ser perjudicial para la salud. Pero es decir, Beatriz, metamos el tema de nutrición a la epigenética. Yo vengo marcada con una historia genética que me puede hacer tender a la obesidad, pero yo y mi familia, mi mamá desde chiquitica, puede contrarrestar esa genética con una buena nutrición. Claro. Y por ejemplo, hablas de algo muy importante y es, durante esos primeros periodos de formación del nuevo ser, como le explicaba la doctora Natalia, en ese momento hay mucha modificación al DNA, modificaciones epigenéticas, conservando lo que nos decía la doctora de los nucleótidos, de cómo ellos se aparejan, pues porque son parejas de nucleótidos. Ellos pueden sufrir modificaciones por la nutrición de la mamá y después cómo la mamá alimenta ese niño. Entonces, por ejemplo, la leche materna, la leche humana, ya es sabido que tiene cantidades de compuestos que pueden, digamos, aportarle a ese DNA una información para que ese niño se conduzca por un camino más saludable, o si no es alimentado al pecho y tiene otro tipo de alimentación no tan saludable, que el niño vaya por un camino que no es de salud, ¿cierto? Entonces sí es... Mira, algo que dice la doctora muy importante con respecto a la leche. Los humanos, por ejemplo, evolutivamente nos adaptamos para podernos alimentar con la leche de vaca. Ajá, porque que no es lo cada natural, animal mamífero tiene su leche, ¿cierto? Entonces nosotros hicimos una adaptación en nuestro genoma, ¿cierto? Para expresar la enzima que puede digerir la leche de vaca. Sabemos que hay poblaciones, por ejemplo, incluso entre nosotros, lo que llamamos el niño es intolerante a la leche, ¿cierto? Él no expresa esa proteína que puede digerir la leche de vaca, puede digerir la de su mamita. O como también en lo de, tú sabes, mis errores innatos del metabolismo, cuando un individuo tiene una enfermedad que heredó de sus padres, una galactosemia, entonces le dan la leche y no puede metabolizar todo lo que tenga galactosa, que es un tipo de azúcar. Pero son dos cosas diferentes, claro. ¿cierto? Una fue la evolución que nos llevó hacia la leche materna, la otra es una enfermedad que se heredó. Ahí no hay epigenética, sino que hay herencia mendeliana. Era para que perfecto. Aquí vemos un gráfico que nos habla de la epigenética como tal, de cómo los factores del medio ambiente afectan positiva o negativamente, Beatriz, claro, nuestra historia genética, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y seguimos lo mismo. Durante la gestación y el amamantamiento, la mujer está expuesta a miles de factores, entre ellos la nutrición. Y ese feto, a través de la placenta, porque la mamá pasa todos los nutrientes de ella al feto, los que esté pasando y lo que el feto sea capaz de metabolizar y digerir, eso es supremamente importante para darle una impronta a ese DNA. Cuando yo digo digerir, no es la digestión que hacemos directamente nosotros, porque el feto realmente no hace una digestión, sino que la madre le pasa a través de la placenta los nutrientes listos a la sangre del feto. El feto ya los toma y los metaboliza, ¿cierto? Pero es bien importante porque todo eso le está poniendo esa modificación a su DNA y está, como te digo, tomándolo ya o poniéndolo en el camino hacia la salud o hacia la enfermedad. En este momento hay mucha evidencia científica de grandes investigaciones y grupos de cohortes, investigadores que han seguido mujeres desde antes de la gestación, mujeres muy obesas o mujeres con exceso de peso que conciben los hijos en medio de esa malnutrición, por exceso o por déficit, y también con lo que llamamos hambre oculta, que aparentemente son mujeres saludables, pero que tienen deficiencias de micronutrientes, que no son aparentes por el exceso de peso, por el déficit. Pueden tener deficiencias de hierro, de ácido fólico, y que no tienen una buena salud sexual y reproductiva, no planean su gestación. El papá del niño tampoco la planea, y ya se ha visto que también es importante en ese DNA, en esa carga que tiene el espermatozoide, es importante
la alimentación del papá. Y todo eso va haciendo un cúmulo de modificaciones que, como te digo, rápidamente usted las puede o borrar en ese periodo temprano y volver a metilar, volver a hacer esas modificaciones al DNA, o que ellas vayan quedando como una impronta nutricional, como una huella. Y no solo lo nutricional, tú ya decías también, Olga, que está el estrés materno, se está viviendo mucha violencia alrededor de la mujer. Es un estrés que no solamente es nutricional, sino psicológico. Todo lo que son los carcinógenos y los tóxicos, como decía la doctora, la polución del aire, muchas cosas, tabaquismo. Tenemos alta concentración de mujeres gestantes, sobre todo adolescentes, con consumo de sustancias psicoactivas antes de la gestación, durante y después de la lactancia. Hace un tiempo hicimos, Natalia, un programa sobre espina bífida y definitivamente la prevención tiene que ver con el ácido fólico, pero miren, entonces aprendamos ustedes y yo, porque ya se saben la lección, que no solo prepararse para la gestación incluye tomar ácido fólico para que no les dé espina bífida al bebecito. Hay que prepararse para ser papás y no solamente hacerse los chequeos normales, sino relacionándolo con nuestro tema de hoy, alimentándose bien, Natalia. Hay que pensar meses antes, vamos a ser papás y tenemos que hacer todo un proceso. Embarazos responsables. Yo no soy amiga de, incluso para personas que tienen alguna característica o condición de enfermedad, de satanizarlos a decirles que no tengan hijos. Hay que tenerlos, pero con embarazos responsables. Yo quería complementar algo de lo que decía la doctora Beatriz, y es con respecto, hemos hablado mucho la parte desde la gestación hasta el nacimiento, pero nosotros aquí como individuos también tenemos que pensar en algunos alimentos que pueden ser tan saludables o tan venenosos, y estoy hablando del azúcar, o sea, la glucosa, porque ya está demostrado científicamente que la glucosa tiene, de acuerdo a la cantidad que consumes, tiene la capacidad de apagar genes o de prender genes. Por ejemplo, del cáncer. Nosotros nacemos con unos genes que se llaman oncogenes, son genes del cáncer que están dormiditos, están apagados. Cuando nosotros comemos los excesos... ¿Todos nacemos con esos oncogenes? Sí, todos tenemos esos oncogenes. ¿Y en qué va que se desarrollen o no? Por ejemplo, la glucosa. Entonces, cuando hay un exceso de glucosa, entonces podemos prender esos oncogenes. O tenemos otro aminoácido, por ejemplo, con exceso de proteína, ¿cierto? Que es, por ejemplo, el glutamato. Ya se sabe, otros compuestos que no vamos a, pues, no interesa que se fijen en ellos, como el citrato, que también prenden algunos genes, ¿cierto? Esos son compuestos metabólicos, pero hago referencia a la glucosa porque ¿qué pasa con la glucosa? No es satanizar la glucosa, o como la sal, no es satanizarla. Y nada de glucosa, no, pero es que nosotros tomamos un exceso. Por ejemplo, hacemos, ahorita, qué pena la doctora yo aquí hablando de eso que le compete a ella. Muy importante. O sea, nos comemos el almuerzo, pero además de eso nos comemos una gaseosa, pues para no decir nombres, una gaseosa. Absolutamente azucarada, que nos hace daño. 60 gramos más o menos en los 250 mililitros que nos comemos, que es una gaseosa, ¿cierto? Tiene más o menos entre 60 y 120 gramos de glucosa, que eso representa, cada sobrecito de los que echamos son 5. Perfecto, vea, este tema me parece maravilloso, porque imagínense, todos nacemos con oncogenes y exceso de azúcar puede hacer alborotar esos genes y causar cáncer. Ahorita les voy a preguntar, o sea, me encantaría un asunto muy práctico también. Tú hablabas de citratos, ¿y dónde están los citratos? No. Pero ahorita, porque es que tengo que continuar con el desarrollo del programa. Vamos con Noticias Sana que Sana. Ya nos empezaron a llegar mensajes a nuestro WhatsApp. Hoy estamos hablando de nutriepigenética, que en palabras así cotidianas quiere decir cómo la nutrición afecta positiva o negativamente nuestra carga genética. Vamos a contarles cómo apaciguar esa carga genética a través de una buena nutrición. Continuamos hoy en Sana que Sana, arrancando una semana deliciosamente saludable. Hoy estamos hablando de la nutrición y su relación
con la genética. Y no solamente es el mismo cuento cariñoso que les echamos de que se alimenten bien como uno de las aristas, por decirlo así, de un estilo de vida saludable. Hay que alimentarse bien cuando uno decide ser papá o ser mamá. Hay que alimentarse bien durante el embarazo, hay que alimentar muy bien a los niños, porque nuestra carga genética se puede apaciguar, bueno, la negativa, o alborotar con una mala nutrición. La nutriepigenética es una herramienta importante para darnos pistas que permitan contrarrestar nuestras tendencias genéticas negativas con la alimentación y los hábitos de vida adecuados a las necesidades de cada individuo. De esta manera se puede definir cómo alimentarnos para prevenir una serie de enfermedades determinadas por el estudio de nuestro ADN. Como decíamos al principio del programa, pues no nos vamos a ir a hacer ese estudio, pero sí vamos a aprender bastante sobre cómo cuidarnos y cómo cuidar a los pequeñitos. Tenemos preguntas de nuestros televidentes. Veamos, muy buenos días. Cristina Ochoa, un abrazo para ti, gracias por vernos. Quería preguntar si la alimentación influye en los genes. ¿Es verdad que si se come ciertos alimentos negros, tiende a salir de piel morena o alimentos verdes y cambia el color de los ojos? Este es un mito familiar en el cual no creo mucho, pero que quiero corroborar. Valiosa tu pregunta, Cristina. ¿Qué le podemos decir, doña genetista? Bueno, realmente sí es un mito. Es decir, por lo que nos comemos no vamos a ser negroideos, o sea, negros, o mestizos, como en el caso mío que tengo genes negros, indígenas y de blancos, eso no me va a hacer negro. Sin embargo, los alimentos sí pueden dar cierta pigmentación. Por ejemplo, los individuos que comen exceso de zanahoria pueden tener la piel amarillosa, ¿cierto? Si comemos ciertos, por ejemplo, lo que hay con respecto a la manzanilla, que lo echan en los champús, que toman bebidas de manzanilla, realmente sí modulan la producción de melanina, que es el pigmento que es la proteína que pigmenta la piel. Entonces sí la puede modular, pero el hecho de que usted coma todo lo negro, por ejemplo, si come mucha berenjena, toda la cáscara de berenjena, usted es súper blanco y toma todos los días berenjena, pues le puede dar otros daños gástricos, pero no, no se va a volver negrito. No se va. Ahora, verdes tampoco, ¿cierto? Okay. Es decir, de todas maneras, en la alimentación, como nos puede corroborar la doctora, cualquier alimento, algo que nos comamos, así puede ser el agua, en exceso o en déficit, es nocivo para la salud. Hay que comerlo en su balance, porque nosotros tenemos mecanismos para tener el balance de las sustancias de las que estamos compuestas. Otra pregunta, veamos. Esta yo creo que es para Beatriz. ¿Por qué un niño que fue alimentado con la leche materna y cuidado en su proceso alimenticio es alérgico a los alimentos más esenciales, como la papa, la leche de vaca y todo en general lo de la vaca, el huevo, la harina? ¿Qué nos dice Beatriz? Bueno, realmente habría que mirar cómo fue el proceso de lactancia, porque es que la lactancia sí puede proteger en el sentido de que la leche de la madre ayuda al trofismo intestinal, a que el intestino del niño que nace, digamos, relativamente inmaduro, se acabe de madurar y sea más impermeable, por decirlo de alguna manera, a las proteínas o alergenos de ciertos alimentos, porque si esa proteína pasa sin digerir al torrente sanguíneo del niño, el niño inmediatamente crea los anticuerpos y se da toda esa reacción alérgica. Habría que mirar es qué tanto es ese cuidado con la leche materna, porque estamos hablando de que la leche se debe dar, la mamá debe amamantar al niño exclusivamente 6 meses, sin darle ningún alimento y continuar sin ni siquiera agua. La leche humana tiene los componentes que el niño necesita, se adapta a las necesidades y al clima, ¿sí? Va a ser con más porcentaje de agua o menos, más sales minerales o menos, según las necesidades de hidratación y de minerales que tenga el niño. O sea, es perfectamente adaptable a las necesidades de él. La alergia, y también nos ayudará en esto la doctora Natalia, hay un sobrediagnóstico, yo creo que en la ciudad de Medellín, y yo diría en general, un sobrediagnóstico a la alergia a la proteína de la leche de vaca. O sea, a veces no se hace un diagnóstico que sea bien corroborado, bien hecho por distintos exámenes de laboratorio, y se le dice, su niño tiene alergia a la proteína de leche de vaca.
usted le está transmitiendo la proteína, entonces a la mamá la ponen inclusive en una dieta exenta de leche y productos lácteos, que son muy importantes para la mamá porque está amamantando, de huevo quitan. La leche para la mamá, la dieta es impresionante, que para que eso disminuya la carga de proteínas que ella va a pasar a través de su leche al neonato, al niño. Pero eso está haciendo mucho ruido en este momento, frente a muchas cosas. Lo mismo la intolerancia a la lactosa, que no es capaz de pronto de digerir el niño, cuando eso sí se puede presentar, pero son eventos más bien raros. La doctora nos podrá, no sé, complementar más sobre el tema. Yo le diría a esa mamita que es muy importante que se haga una caracterización profunda. ¿Qué quiere decir eso? Mientras el niño no sea caracterizado, bioquímica, inmunológica. Estudiado, pues. Sí, genéticamente, es decir, que se le haga todas las pruebas inmunológicas, bioquímicas. Ese niño simplemente por unas manifestaciones que tenga como una diarrea, como una distensión, sí, es supremamente delicado restringirle esos alimentos que son fundamentales, sobre todo en los niños que están en desarrollo y crecimiento. Entonces, y de hecho, muchos de esos alimentos van a proporcionar una cantidad de micronutrientes que van a protegerlo, por ejemplo, para que no despierte oncogenes. Perfecto. ¿Sí? Otra pregunta, y yo respuesta cortica, porque esa se nos sale un poquito del tema, pero sé que es un tema que a la gente le inquieta. ¿Qué opina de los endulzantes? Pues en los endulzantes también hay mucho estudio. Los estudios los tenemos sobre todo en los Estados Unidos, de la Organización de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, la FDA, que es la que realmente reglamenta cuáles sí, cuáles no. Ahí lo que hay que mirar es en qué etapa o periodo fisiológico estás tú, qué peso tienes y cuántos miligramos por kilo de peso puedes tolerar con respecto a ese endulzante. Lo que sí está realmente prohibido, y qué pesar porque a veces lo prohíben en los países desarrollados y aquí lo consumimos sin problema, son los ciclamatos, lo que tenía la sacarina sódica, porque la sacarina sódica que antes... ¿Cómo yo, que no tengo ni idea de ese cuento, sé cuál es endulzante, entonces no comprar? Que contengan... Yo voy a decir, qué pena decirlo, pero por ahí ve uno todavía el sucaril que tiene... ese no, táchenlo. Ciclamato o sacarina sódica. Entonces, ¿cuáles son los que en este momento son más seguros? La stevia es uno de los más seguros, ¿cierto? En este momento le hacen varias modificaciones por su sabor amargo, que la gente pues no... Pero bueno, aprobado que stevia ahí. Y se puede utilizar la sucralosa. La sucralosa es un endulzante pues artificial, ¿cierto? Pero no calórico, pero realmente que tiene un margen de seguridad stevia, bueno. Mejor dicho, llamo ahorita a Luz Dari, ¿qué contiene mi endulzante, querida? Yo creo que es sucralosa. Por eso tenemos que leer. Eso, lo que tú estás diciendo, Olga, es súper importante. Debemos leer. Nosotros endulzamos y no nos importa con qué. ¿Qué tiene la tal gaseosa? ¿Qué tiene la gaseosa que me estoy tomando, que es una bebida light? ¿Qué tiene? No sabemos. Entonces, sucralosa, aprobado, y stevia también. Vamos con esta pregunta para nuestras invitadas de hoy. Adelante, Natalia. No, sino que es que los endulzantes fueron creados como una herramienta, ¿cierto? Para ciertos problemas de salud, por ejemplo, una diabetes, una hiperlipidemia, etcétera, o un problema metabólico endocrinológico relacionado con el metabolismo de carbohidratos. Pero si usted puede cambiar sus hábitos de vida para tener un palataje con los dulces naturales, sería mucho mejor en vez de ponerles endulzante, que es algo químico. Disfrutar la vida con los dulces naturales, las frutas, qué dulce y más delicioso que una manzana roja. Ya me dio hambre. Veamos esta pregunta. Mi nombre es Jorge Orlando Molina. Mi pregunta es, a nivel genético, ¿cómo me afecta una alimentación con alimentos procesados como las carnes frías? Don Jorge, un abrazo para usted. Es que ahorita, y yo quiero que vamos así chun más al grano, si se puede, hablábamos de alimentos oncogénicos, ¿verdad? Que si se abusa del azúcar puede que se exacerbe o que se manifieste el cáncer. Se prende el cáncer, o sea, ese es otro de los motivos por no abusar del azúcar, de la glucosa. ¿Qué otros ejemplos similares podemos dar? ¿Las carnes frías tienen algo que ver en eso? Lo que pasa es que las carnes frías tienen varios componentes que no son benéficos para la salud.
Uno de ellos son las grasas, tienen alto contenido de grasas y un tipo de grasas llamadas grasas saturadas. Eso es algo químico de la grasa. Lo que nos interesa es que esas grasas taponan más fácilmente nuestras arterias. Son las que forman los ateromas y las que van estrechando la luz de la arteria y finalmente pueden crear un infarto, digámoslo así. Esas grasas saturadas o grasas trans, que son los aceites que han tenido una modificación industrial para hacerlos tipo mantequilla, ¿cierto? O las que tienen los fritos, las margarinas, o las que tienen los fritos, que déjame decirte, Olga, y la doctora Natalia saben, el consumo de alimentos procesados, snacks en las loncheras de los niños da lástima. Si uno ve una lonchera de los niños, esas loncheras son prácticamente con concentrados de fruta, con mucho azúcar, y ya lo estaba diciendo la doctora Natalia, ¿cierto? Muy obesogénicos, esos ambientes para los niños, mucho jugo concentrado con azúcar, muy poca fruta, no ves alimento natural ahí, ves mucho procesado, carnes frías para los sándwiches, por decirlo de alguna manera, poca verdura, poca fruta, y eso sí es lo que nos está. Entonces lo que dice don Jorge, depende también de su carga genética, no sabemos cómo sea la carga genética de don Jorge, porque obviamente eso sí modula de alguna manera. Correcto. Tener una información de que la familia de él es hipertensa, ha tenido cáncer, pero hasta qué punto don Jorge, mejorando su alimentación si puede. Las carnes frías hay que irlas sacando de la alimentación. Y nosotros somos muy dados en el mercado a que no nos puede faltar el jamoncito, no nos puede faltar la mortadela, el salchichón, y nos gusta mucho el salchichón, y si es frito, mejor. Sí. Entonces, mira que ahí sí hay esos elementos, que son las grasas saturadas, mucho sodio también. Sí, el glutamato de sodio, nitritos, son compuestos que lo que van a hacer es generar en nosotros, por ejemplo, radicales libres. Ajá. Y al generar esos radicales libres, entonces se va a modular la expresión de genes. Entonces, por ejemplo, una enfermedad que no iba a ser tan severa puede ser más severa, ¿cierto? Ahí está lo epigenético. Con estudio o sin estudio genético, lo mismo de siempre, pero con más argumentos. Controlen el consumo del azúcar, controlen el consumo de la grasa, controlen el consumo excesivo de sodio, que todo eso está inmerso en las carnes frías. Con o sin estudio, eso nos sirve a todos. Y eliminar el aceite reutilizado, eso lo debíamos eliminar. O sea, por ahí dicen que lo quemado, incluido el aceite reutilizado, da cáncer, pues es un mito. No, eso no es un mito, eso es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Sí. Justamente por los radicales libres, porque es que lo que hay en los productos quemados, en los productos ahumados, en las grasas saturadas, es compuestos que la célula inmediatamente va a reaccionar para producir cómo detener eso. Eso sumado a que tenemos una mala alimentación porque no comemos suficientes vitaminas que van a amortiguar eso, entonces eso se va a convertir en que la célula no tiene cómo manejar toda esa información y entonces deteriora nuestro material genético. Nada de lo quemado, incluido el aceite reutilizado. ¿Se puede reutilizar una sola vecesita o ni eso? Lo que pasa es... Eso es maluco para la economía, pero bueno para la salud. Oiga, depende mucho del manejo del aceite, la temperatura y el tiempo de fritura. Entonces, ¿qué pasa cuando vos te comes una empanada en la calle, cuando te comes algo frito en la calle que nos mata? Ay, todo el mundo pasa por ahí, por esos perros, por esa hamburguesa. ¿Qué pasa? Es que eso sabe muy rico. Mire el aceite, son aceites primero de baja calidad, muchos porque son económicos, entonces la gente no va a utilizar. Si tú vendes en la calle no vas a utilizar un aceite de girasol, ni un aceite de soya, ni un aceite, no, vas a utilizar aceites tipo palma, que generalmente son con alto contenido de grasa saturada. Y la persona fríe y eso se mantiene en altas temperaturas. Correcto. Siempre, porque ahí van echando todo, la empanada, todo lo van echando ahí, la carne de hamburguesa, todo. Entonces eso coge unas temperaturas muy altas y lo que dice la doctora, produce unos compuestos que son prooxidantes. Para irnos a nuestro segundo corte, Beatriz, un aceite de buena calidad de canola, ¿se puede reutilizar una sola vez en el hogar? ¿Una sola vez? Yo diría que se puede utilizar más de una vez, vuelvo y repito, no en altas temperaturas. ¿Y qué sería lo mejor? Que si yo preparé hoy, no sé, el pollo asadito y lo medio
volteé con un poquito de aceite, ya, hasta ahí. Yo no necesito cantidades de aceite para voltear una carne, ni para voltear un pollo. Yo no necesito eso. Necesito un buen teflón, una buena paila antiadherente y una pizquita. Y por aquí, y ya. Y me rinde el aceite y es un aceite de buena calidad, porque lo que no me gasto en aceite de buena calidad, después lo tengo que pagar en cirugías de arterias. ¿Cómo le parece? Porque, no, eso era muy caro, yo no compraba ese aceite porque era muy caro y después lo tienen que operar de las arterias. Vea. Eso Se no les sube. dijo, se les advirtió. Vamos a nuestra segunda pausa. Estamos hoy en Sana que Sana hablando de la relación de la alimentación con nuestra genética. Ya volvemos. Esto se llama nutriepigenética. Bueno, el último tip sobre el manejo adecuado del aceite, Nati. Mire, un tip es que cojan el aceite que fritan, por ejemplo, en unas papas fritas, que es abundante, seguidamente. Cuando se enfríe, lo pasan por un sedazo y le ponen una servilleta para que queden todos los residuos quemados. Y luego ese aceite que queda en la misma botellita lo pueden ir usando nuevamente en pequeñas cantidades para hacer un huevito, para hacer la carnita que dijo la doctora, para el arrocito, y queda muy delicioso. Ave María. Y hablando de delicioso, esto es un plato saludable. Tenemos un minutico para que nos expliques. Plato saludable. Te puedes parar si quieres como para contarnos. Tranquilos, ¿O no? ¿O desde ahí el Ok. cuarto. Miren que es casi dividir el plato que tenemos en 4 partes. ¿Qué se destaca ahí? Una cuarta parte de nuestro plato debería de ser abundantes frutas o verduras, o frutas y verduras. Hay ensaladas ricas de verduras con fruta. Muy bien. Una cuarta parte, leche y productos lácteos. Se nos está olvidando tomar leche. Nos están metiendo que la leche, después de los 2 años, la leche de vaca no sirve para nada, que la leche materna no sirve para nada, no sé qué es. El otro, nuestros alimentos energéticos, una sea, parte, las proteínas. o sea, no, energéticos ok, es carbohidratos. los carbohidratos, la yuca, la papa, el otro, frijoles, pescado. Mire que esa otra cuarta parte se divide en los alimentos ricos en proteína, pescado, pollo, frijoles, lenteja, el huevo, y miren que pequeñita franja, la morada y la roja, están para los alimentos grasos, aguacate, el aceite, la mantequilla, y para el azúcar, la panela o la miel. Sí se pueden utilizar, Olga, pero ¿cuál es la clave? El equilibrio, como decía la doctora Natalia. La nutrición es la ciencia del equilibrio. Ahí está. Quería hablar más con ustedes, pero se me acabó el tiempo. Y es el momento de recordarles que todavía está a tiempo de comprar el Bono Plus millonario, que juega el próximo 27 de julio por 10 millones de pesos. El tercer sorteo será el 26 de octubre por 20 millones. Apure pues, vamos y lo compramos ahorita a la salida. Bono Plus millonario para apoyar la labor de este canal que te acompaña siempre. Nos despedimos. Yo creo que aprendimos bastante de la mano de Natalia y de Beatriz. Estamos diciendo. Porque lo importante es eso, que entendamos que la nutrición va más allá de ser delgados, de ser esbeltos, que va más allá de nosotros mismos, va por la salud de nuestros niños, de los niños que están por venir. Nuestra genética se determina positivo o negativamente en buena parte por una buena o una mala alimentación. A Natalia Mesa, genetista y bioquímica molecular, gracias por estar con nosotros. Por fin lo dije bien. Gracias, muchas gracias. Y a Beatriz Parra, nutricionista y dietista, qué rico tenerla otra vez por acá. Claro que Volvemos sí, a vernos Olga, y conversar cuando me bien rico. necesiten, con mucho cariño estaré en el programa. Y mañana vamos a hablar de los avances de la ciencia. Vamos a hablar con la Clínica León 13 sobre una terapia con células mesenquimales. Es terapia celular, con unas células que se conocen así, mesenquimales, que tienen poderes fabulosos de regenerar órganos y tejidos. Mañana en particular vamos a hablar de terapia de células mesenquimales, que tiene que ver con esto de las células madres. Empezaremos justamente contextualizando por ese lado. Terapia con células mesenquimales para salvar extremidades inferiores, para evitar amputación, pues estas celulitas tienen el poder de regenerar los vasos sanguíneos y permitir obviamente esa circulación y evitar amputación. Ese término está muy raro, pero mañana juntos lo vamos a aprender en Sana que Sana. Feliz resto de martes para todos y que sigan disfrutando una deliciosa semana. Chao. Que sí.